Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Ever Domínguez, de Librería El Caminante. El día de hoy tenemos la presentación del libro Arqueología, Desarrollo y Mercado, ensayos y reflexiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos culturales, de Pablo Gómez. Y también tenemos como invitada a Adine Gavazzi, quien es arquitecta suiza de la Politécnica de Milán, especializada en antropología andina y amazónica. Estudia culturas de las forestas, paisajes de sanación y arquitecturas ceremoniales prehispánicas e indígenas. Ha trabajado en la costa, en la sierra y en la selva. En la costa, en Cahuachi, Ventarrón y Chaparrí. En los Andes, en Ollantaytambo, Machu Picchu y Tiahuanaco. En la Amazonía, en Mayantuyacu y Abiseo. Miembro fundador de la Cátedra de UNESCO de Génova en Antropología de la Salud, profesora de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, desde el 2017 directora por la componente cultural de la expedición Río Abiseo en el sitio de Patrimonio Cultural Mixto, Patrimonio Mundial Mixto, y en 2019 directora de la Fiesta del Agua Far East Lab en Lambayeque. Muy buenas noches, Adine. Bienvenida a Librería El Caminante. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es una felicidad participar a este encuentro, sobre todo organizado por una librería que corresponde a mi tienda favorita, y ver las librerías que resisten a una pandemia y que van adelante es una evidencia de fuerza y de amor para la cultura que realmente admiro mucho. Entonces, 2 veces gracias por invitarme. Pablo, ¿quieres quizás intervenir o saludar? Sí, también igual muchísimas gracias, Eder Domingos, Librería Caminante. Como dice bien, es realmente muy gratificante que en este contexto que nos está tocando vivir, una librería apueste, ¿no? Apueste por autores peruanos y apueste también por brindar este tipo de presentaciones a diferentes públicos, ¿no? Gracias también, Adin, por volver a conectarte otra vez en esta segunda oportunidad. Sí, Pablo, ¿qué nos puedes comentar referente al libro? Sí, bueno, primero que nada, muy buenas noches, amigas, amigos, colegas. Gracias por conectarse, por estar aquí acompañándonos en esta transmisión de Facebook Live. Hoy quería comentarles básicamente lo que es el contenido del libro, ¿no? El libro, como ya había mencionado, se titula Arqueología, Desarrollo y Mercado, ensayos y reflexiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos culturales. Y también quería aprovechar este espacio para poder conversar sobre la realidad de los sitios arqueológicos. Ahora que estamos en campaña electoral, tal vez alguna de las propuestas que estamos conversando pueda ser tomado en cuenta por quienes están postulando. Un primer acercamiento al contenido del libro que esta noche estamos presentando es por el título, ¿no? Es entender y ver a los sitios arqueológicos como recursos culturales. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno visita, recorre los sitios arqueológicos y conversa con diferentes personas que no son arqueólogos, existen generalmente dos miradas relacionadas al patrimonio cultural. Existe esta mirada de aquellas personas que minimizan la evidencia arqueológica, diciendo que esas construcciones son de sus abuelos, son de sus padres, que no son sitios arqueológicos, que no tienen mucho valor, y muchas veces te dicen que no es un recurso turístico, ¿no? Y te dicen que a veces que ahí no hay nada. Esto generalmente con el miedo o temor de que algún proyecto de inversión no se realice o no pueda acceder a diferentes tipos de servicios. Pero por otro lado, están quienes dicen que esos sitios sí son importantes y deben ser puestos en valor y se debe hacer un uso turístico de los mismos, ¿no? Esperando que estos se incluyan dentro de los circuitos de visitas y que sean incluidos por algunos operadores de turismo. Entonces uno, como profesional en arqueología, va explicando y va difundiendo la importancia de los sitios arqueológicos.
pero ¿cómo poder transmitir el valor que tiene? Que va mucho más allá de la mirada turística. ¿En qué lenguaje decirlo? ¿Qué palabras utilizar? Ahora, ¿cuál es ese lenguaje que todos entienden? Y bueno, no es el inglés, no. El lenguaje universal y el cual la mayoría de personas entiende, sobre todo ingenieros, proyectistas, autoridades locales, tomadores de decisión, es el dinero, o lo que algunos dicen el dólar value. Y eso por más que no nos guste, por más de que no nos agrade y que tengamos ciertas resistencias a su uso, valorar en términos monetarios un bien histórico o arqueológico es necesario. Como ya se ha hecho en algunos sitios arqueológicos, incluso algunos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, como es el caso de Mai Son en Vietnam o Bat Put en la República Popular de Laos y en el sureste asiático. Incluso Machu Picchu tiene un estudio de valoración económica. Y esto es importante ¿por qué? Porque permite considerar en los proyectos, a los proyectistas, lo que son los valores intangibles asociados a un sitio arqueológico. Y es el valor que la sociedad le otorga. Por tanto, se incorporan dentro de la contabilidad diversas variables que antes no eran tomadas en cuenta. Y con estas nuevas variables se puede hacer un mejor análisis de costo-beneficio. Y sobre todo, en el caso de compensaciones, se permite tener mayor capacidad de negociación. Es decir, si un sitio arqueológico va a desaparecer, no solamente considerar el valor del terreno, sino todo lo que significa y está detrás de un monumento, lo que eso significa y el valor que tiene para la población. De otro lado, una gestión del patrimonio arqueológico debe estar asociada a objetivos. Y este objetivo debe ser el que debe estar al servicio de la sociedad y que el monumento sea disfrutado por la población. Entonces, ahí hablamos de servicios culturales y de desarrollo, que no es estos números o indicadores que aparecen en algunas páginas de economía, sino aspectos relacionados a los índices de desarrollo humano, el IDH, donde se tiene mucho en consideración lo que es la esperanza y la calidad de vida. Son partes esenciales y en donde las personas se sientan libres, pero a la vez parte del colectivo, donde puedan acceder a los servicios que brinda el Estado, en este caso un servicio cultural, que los va a llevar a conocer un proceso histórico y en muchos casos a reflexionar sobre el pasado. De este modo, los sitios arqueológicos contribuyen al desarrollo. Entonces es un enfoque que trabaja muy bien la cátedra UNESCO porque está muy relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible. Una mirada que compartimos con Nadine y que, bueno, varias veces lo hemos conversado. Entonces, ver a los sitios arqueológicos como recursos culturales, no solo los estamos viendo como un uso turístico, sino también en las demás dimensiones que existen y que están a su alrededor, como es una dimensión social, una dimensión educativa, una dimensión científica, y también, como ya hemos mencionado, que deben estar al servicio de la sociedad. Es decir, la sociedad se debe beneficiar de la existencia de este sitio arqueológico en su localidad. Y si el Estado no tiene los medios, no tiene los recursos para poder hacerlo, debe apoyarse en los gobiernos regionales y locales, como ya figura en las leyes orgánicas de estas instituciones. Y también puede apoyarse en las iniciativas de la población y también en la empresa privada, ¿por qué no? Es decir, darle las facilidades para que esto se pueda hacer y no esperar que el Estado lo haga. Porque si uno ve cada cuánto tiempo aparece un nuevo sitio a ser visitado o un nuevo sitio en el cual uno pueda ir y que brinde un servicio cultural a la comunidad, cerrando estas brechas de acceso a este tipo de servicio, posiblemente estemos hablando de un sitio arqueológico cada 4 años. Cada 4 o 5 años recién se está habilitando un sitio arqueológico para poder ser visitado. ¿Por qué? Porque mucho del presupuesto público asignado se va en proyectos de mejoras, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento de los sitios que ya están habilitados para visitas. Y está bien, es necesario que estos sitios se mantengan. Pero si hay iniciativas de poblaciones, de gobiernos regionales y empresas privadas para poder evaluar un sitio, se le puede dar todas las facilidades y se les puede orientar, ¿no? Entonces, apoyarse y dar facilidades a los gobiernos regionales y locales, a las iniciativas de poblaciones y a las empresas privadas no debe asociarse o confundirse con vender, privatizar o comercializar con nuestro patrimonio cultural. Por el contrario, es darle respaldo a las iniciativas de las poblaciones y sobre todo trabajar un nivel de gestión de multinivel y multiactor.
Pero eso sí, el Estado debe poner las condiciones claras para poder hacer que esto se dé. Entonces, de esto habla el primer ensayo que está en el libro, ¿no? O sea, da un poco el contexto a este tipo de problemática. El libro consta de seis ensayos. El segundo ensayo aborda un tema complejo, pero a la vez necesario para poder acercarnos a la población que vive alrededor de los sitios y en muchos casos vive sobre el monumento arqueológico. Y es el tema de la conflictividad social. Estas últimas semanas muchos hemos visto en las noticias que existen incluso amenazas de muerte y agresiones a arqueólogos que trabajan en diferentes proyectos. Entonces, abordar, analizar, sistematizar esos temas que pueden existir como conflictos sociales son necesarios. Lo que implica también conocer y acercarse y ver las necesidades de las poblaciones que viven alrededor de un sitio, ¿no? Esto con el fin de llegar a consensos, acuerdos, bueno, siempre y cuando se pueden y estén dentro de la legalidad. El tercer ensayo tocó el tema del mecenazgo cultural y de la responsabilidad social empresarial, asociada a la puesta en valor de los sitios arqueológicos. Es necesario que la población, el ciudadano de pie y la comunidad en general pueda aportar económicamente a que un sitio en valor pueda ponerse en valor. Eh, para eso pueden existir se puede adecuar plataformas, se pueden adecuar mecanismos, puede haber una serie de proyectos en donde un ciudadano pueda ir y donar económicamente, decir, ¿sabe qué? Yo quiero contribuir a que este sitio arqueológico se ponga en valor. Entonces, ese es desde el lado del mecenazgo cultural. Ahora, desde el lado de la responsabilidad social, esto se asocia mucho con lo que se conoce el core business, es decir, el núcleo o el negocio principal de las empresas. Hay muchas empresas que giran su negocio alrededor de los sitios arqueológicos. Están las empresas hoteleras, empresas de transporte, operadores turísticos. Sin embargo, mucha de su responsabilidad social no está asociada a poner en valor un sitio arqueológico. Tienen sus propios programas que son necesarios y muy buenos, pero sí debería haber un, un aspecto relacionado a la puesta en valor de los monumentos. Eso lo abordo en el tercer ensayo. El cuarto ensayo es el que probablemente dio origen al libro y es el tema del costo cultural de la desaparición legal de un sitio arqueológico y el uso de instrumentos económicos para su compensación. Hace un momento hablaba de lo necesario que es incorporar dentro de la economía, dentro de la contabilidad, eh, estas variables o estos valores intangibles que se asocian a un monumento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno desaparece o se desaparece un sitio arqueológico, muchas veces no se toma en cuenta, no se toma en cuenta lo que eso significa para la población. Entonces, se necesita incorporar estas variables para hacer un mejor análisis de costo-beneficio, lo que en economía llaman internalizar la externalidad, porque cuando desaparece un sitio arqueológico, más allá de beneficiar con el proyecto y que el proyecto se ejecute, lo cual es muy bueno, estamos dejando sin un recurso cultural a una población. Le estamos quitando un recurso. Entonces, se debe compensar en la misma proporción a la comunidad que está dejando de tener este bien, ¿no? Eso lo desarrollo en el cuarto ensayo. En el quinto ensayo tiene un enfoque social que va relacionado a utilizar los sitios arqueológicos como espacios públicos, un lugar donde las personas interactúen, socialicen, se fomenten prácticas democráticas y de ciudadanía. Esto se relaciona sobre todo porque hay sitios arqueológicos en los cuales obviamente se cobra por un ingreso y probablemente la misma comunidad, la que vive alrededor y ha vivido con el sitio arqueológico, no puede acceder porque tiene que pagar. Entonces, es necesario que estos sitios arqueológicos sean entendidos como espacios públicos, bienes públicos, donde la gente, sobre todo la que vive alrededor, pueda ingresar sin ningún tipo de restricción, especialmente los pobladores que viven cerca. Y finalmente, el sexto ensayo, comparto los resultados que hice una encuesta a arqueólogos profesionales en el año 2019, porque justamente les pregunté sobre qué utilidad tenían los sitios arqueológicos para nosotros, para ellos. ¿Qué utilidad les ve? O sea,
son sitios turísticos, son sitios para la investigación, son espacios públicos, son recursos económicos, y muchos llegaron a lo que la medida respondió, que efectivamente los restos arqueológicos son sitios que ayudan al desarrollo económico y social de las comunidades. También les pregunté temas relacionados a la gestión de los monumentos y temas relacionados a los supuestos de la privatización y de la concesión de algunos servicios. Entonces, en líneas generales, de esto habla el libro. Son 6 ensayos donde abordo desde un enfoque social y económico la problemática de los sitios arqueológicos. Espero que las personas lo puedan leer, revisar y ver sus opiniones. Yo creo que es un aporte que busca alternativas cuando se gestiona el patrimonio. Y es un libro que no está pensado para los arqueólogos y las arqueólogas. O sea, no es un libro especializado para ellos, ¿no? Sino es un libro orientado para todas las personas quienes desean verlo en los monumentos, un recurso que puede ayudar al desarrollo de sus comunidades. Otra vez les agradezco que estén conectados, que estén conectadas. Yo te agradezco otra vez, Eder, por la invitación, y a Dean, yo también otra vez te reitero las gracias por acompañarme en esta segunda oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, tenemos también los comentarios de Adine, que va a hacer algunos comentarios referentes al libro. Adine, tus audífonos. Gracias por permitirme comentar. Me siento una de las primeras lectoras y madrinas de ese proyecto que nuestra cátedra promueve en todas sus formas. Incluso sabemos que muy pronto la primera edición se va a acabar porque ha habido un éxito editorial importante y por ende quisiéramos ser los promotores oficiales de la segunda y de las próximas ediciones como Cátedra UNESCO. ¿Por qué digo eso? Porque ese libro literalmente toca y promueve de la forma más interdisciplinar, más abierta y más contemporáneas los temas de la combinación de los elementos de la cultura, de la economía, de la dimensión de la sociedad, de qué significa un patrimonio. Hay un diagrama que realmente es maravillosamente claro, que les voy a mostrar aquí y les voy a comentar. Bienes muebles, inmuebles prehispánicos y monumentos arqueológicos analizados por su dimensión social, educativa, científica y económica. Es la primera vez que realmente desde el mundo de la arqueología se promueve un trabajo no solamente tan interdisciplinario, sino tan equilibrado en sus componentes, ¿no? Por ejemplo, les voy leyendo que en el mundo social, la variable que se refiere al espacio público determina numerosos indicadores, por ejemplo, la interacción social, el fomento de la igualdad, la ausencia de discriminación, la convivencia, la tolerancia, la ciudadanía, la idea de ciudad sostenible. En el campo, en la dimensión educativa, la variable de la formación produce indicadores como una reflexión crítica sobre el pasado, la generación de identidad, que es tan importante, el aprendizaje, la construcción de una idea de la realidad y sobre todo el fortalecimiento de una relación con la naturaleza que en muchas ciudades, en muchos contextos urbanos se ha ido deteriorando a lo largo del crecimiento de las ciudades mismas. Hay una dimensión científica, es decir, la de la variable del conocimiento, que produce indicadores como el manejo de recursos naturales, la recuperación de técnicas antiguas que estamos viendo en otros sitios de patrimonio, pero que no forma parte de una socialización del conocimiento, la reconstrucción de esa y la aplicación de esas tecnologías y la reconstrucción de unos modos de vida. O sea, los sitios arqueológicos, las huacas, no son solo monumentos, son soluciones integradas a una forma de habitar y convivir con el contexto natural. Y la diversidad cultural prehispánica que refleja una extraordinaria megadiversidad natural. Y la última dimensión, la económica, cuya variable es el valor de uso,
muestra indicadores como el turismo sostenible, la generación de nuevo empleo, las microempresas o el mercado local, tanto como el extranjero, el consumo cultural, o sea, la idea de un producto cultural que se puede no solamente promover y producir, sino también utilizar, y la recuperación de espacios agrícolas o agroforestales, y también la diversidad productiva, ¿no? Yo encuentro que ese diagrama que se encuentra en la página 23 del texto de Pablo nos ayuda muchísimo a tener por primera vez como científicos, como arqueólogos, para hablar del mundo del cual viene Pablo, viene el autor, nos ayuda a tener finalmente una visión más amplia e integrada. Pero el punto fundamental que yo encuentro que da un extraordinario contribución a ese libro es que te otorga desde muchos puntos de vista económicos, sociales, culturales, científicos, la idea de que el pasado pertenece al imaginario como un recurso, pertenece a la sociedad como un recurso. No forma parte de un peso, no forma parte de un gasto, sino que literalmente es un activo. Y movilizar ese activo, hacerlo trabajar, darle vida, significa literalmente construir una identidad no solo cultural, sino económica y social. La forma de identificarse de una sociedad con sus recursos no es solamente una forma histórica, es una forma en la cual el monumento es vehículo de un recurso mayor que en última instancia favorece el crecimiento de la sociedad y por ende fortifica la identidad. Para ser más quizás prácticos y dar un ejemplo, es innegable que desde décadas y quizás siglos, la reconstitución de un patrimonio es el resultado no solamente de un infinito esfuerzo científico, sino de un proceso de pacificación que Perú vuelve a establecer con su propio pasado. Y esta pacificación pasa a través de una serie de confrontaciones que se deben a una investigación que no siempre ha sido solamente peruana. En muchos casos los peruanos se han sentido derogados no solamente de los monumentos, sino del conocimiento que se encuentra dentro de los monumentos. Por ende, la colaboración entre instituciones no peruanas e instituciones peruanas en el fortalecimiento de un patrimonio tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque si nuestro objetivo va más allá que la sola comprensión científico-arqueológica del monumento y se abre a la idea de la construcción de una identidad común, entonces los recursos que nosotros encontramos no están solamente adentro de Perú, sino vienen también desde afuera. ¿Cuántas veces yo he visto proyectos de cooperación internacional que llegan a sitios arqueológicos con su objetivo, por el cual naturalmente han sido financiados, y no tienen la capacidad o la sensibilidad y en algunos casos ni siquiera la voluntad de entender cuáles serían los objetivos reales del territorio? Y eso produce ese sentido de empobrecimiento de una identidad cultural. Es decir, gracias a la visión que Pablo nos otorga, no solamente nosotros nos volvemos capaces de articular nuestros recursos desde la realidad peruana, sino nos abrimos y somos capaces de abrirnos a relaciones con otras instituciones extranjeras, formando alianzas cuyo objetivo claro para todos es la construcción y la defensa de esta identidad. Porque al final es ella que produce todos los recursos económicos que después se vuelven factores sociales y se vuelven también indicadores educativos y permiten también la investigación científica. Por eso es tan importante, porque si nosotros miramos al patrimonio arqueológico y cultural de Perú como a un sistema intacto a través de la historia, nunca vamos a ser capaces de defenderlo de verdad. Tenemos que reconocer
la existencia de vulnerabilidades que no vienen solamente desde una fragilidad interior del contexto peruano, sino viene de una dificultad de relación con todas las otras fuerzas. Hacemos un ejemplo para todos, en Pompey nunca va a haber un problema de cómo se articula una relación entre cualquier universidad del mundo y la administración de Pompey para establecer un proyecto. ¿Por qué? Porque la identidad cultural de Pompey nunca ha sido puesta en discusión desde el día en que el Vesubio eruptó y desde los 2000 años hasta acá ha habido una continuidad en el mantenimiento de este imaginario. Por ende, hoy el sitio arqueológico de Pompey forma una parte radicadísima del patrimonio social y educacional y científico. Y cualquier alianza y cualquier articulación de fuerzas no es el resultado de un conflicto, sino es un sistema que se suma. Y eso es el desafío que yo creo Pablo muestra, dándonos las claves para superarlo. Es decir, miramos a todo esto que tenemos como un recurso en el cual varios mundos se apoyan, y una vez que nos volvemos todos conscientes como tejido social, como sistema cultural unitario, Perú, ahí sí vamos a ser capaces de establecer alianza con todo lo que viene desde afuera. Y ahí sí vamos a encontrar y articular correctamente los recursos que muchas y demasiado veces faltan. No sé si pongo así en la mesa la idea y a ver qué dice, qué opinarán, qué pensará Pablo de una cosa así. Sí, sí, en realidad lo que dices es muy cierto, ¿no? Es mirar a los sitios desde otra perspectiva, desde una perspectiva integrada. Y hay dos temas que mencionaste, ¿no? Es el hecho de los activos, ¿no? Un país debe aprovechar los recursos que tiene, debe aprovechar la riqueza que tiene, y estos son activos. Son activos, en este caso sería un activo histórico-cultural que necesita ser trabajado. Hay muchos países que con menos probablemente han hecho más. ¿Y esto qué quiero decir? Probablemente el hecho de que Perú tenga miles de sitios arqueológicos a veces reduce su capacidad de poder gestionarlos, de poder trabajarlos. Pero eso aparte también nos da una ventaja. Tenemos una ventaja competitiva frente a otros países. Tenemos algo que no lo tienen otras regiones, que no lo tienen otros países, que no lo tienen. Es más, hay comunidades donde está el sitio arqueológico y ese sitio arqueológico jala mucho más gente que otros sitios arqueológicos. Entonces, son ventajas que se ven y que se deben analizar, como bien mencionaste, en los que son los territorios. Cuando yo comencé a adentrarme en este tema, en esta investigación, justo veía en lo que es el ordenamiento territorial un mecanismo necesario, porque me decían, muchas veces autoridades locales me decían, licenciado, pero nosotros no sabemos qué hacer con este recurso. Nosotros no sabemos qué hacer con esta huaca, con este monumento. Le dije, bueno, ustedes pueden hacer esto. Vean que este sitio es único. Y no existe otro sitio igual a otro en ninguna parte del Perú. Y creo que en ninguna parte del mundo. Son construcciones únicas. Por más de que sea el mismo periodo, por más de que sea la misma gente, por más de que tengan, digamos, la misma periodificación, son sitios distintos. O sea, Huaca San Marcos es distinto a Huaca Puyana, por más de que ambos sean por ambos de que sean la misma época. O sea, son sitios únicos, son sitios que no tienen comparación, y cada uno tiene su particularidad. Y esa particularidad es la que debe explotarse, entre comillas, y que te hace y le hace tener a esta localidad una ventaja competitiva frente a otra comunidad. Entonces, esa es la mirada cuando uno habla de activos culturales o de históricos culturales. Y después mencionabas también el hecho de esto de poder difundirlo y poder transmitirlo a diferentes partes. No, si nosotros mismos no somos quienes vamos a promover, no esperamos que otras personas lo puedan realizar.
es necesario que nosotros mismos tratemos de fomentar iniciativas, tratemos de aterrizar algunos proyectos y darles, digamos, continuidad. Hay algo que muchas veces uno reflexiona y lo mencioné hace un momento, que era no esperar que el Estado lo haga. O sea, no esperar que venga alguien a poner en valor probablemente el sitio arqueológico que esté en otras comunidades. Se pueden hacer acciones, se pueden actividades, y obviamente va a tener de llegar a un límite, un consenso entre la normativa del Estado y lo que se puede realizar. Pero yo creo que sí se pueden realizar acciones que lleven justamente a que los monumentos puedan ser puestos en valor y estar al servicio de la población. Pedro, mencionabas que tienes algunos comentarios. Sí, tengo algunas preguntas. Bueno, son 3 preguntas o 4 preguntas en una. A ver cómo lo hacemos. A ver, escucho sus comentarios. Primero, para empezar, ¿qué es el patrimonio cultural? Primera pregunta. Y hay otra mención referente que dice que existe una norma donde dice que todos los gobiernos regionales como locales están en la obligación de cuidar, proteger, restaurar los sitios arqueológicos, arquitectónicos, naturales y su puesta en valor con las autoridades competentes, ¿no? En este caso, Ministerio de Cultura, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos profesionales capacitados en esto, en el gobierno regional, local? ¿Tenemos profesionales capacitados para que conlleven toda esta información al Ministerio de Cultura? La otra pregunta es, justo referente a ello también, ¿cómo, ¿cómo se podría abordar en el caso peruano donde el patrimonio se destruye día a día? ¿No? Y tenemos alguna estadística de sitios arqueológicos que falta poner en valor o que se están perdiendo. Sí, a ver, la última, la de la estadística de sitios que se están perdiendo, ¿no? Sí, bueno, como dices, son varias preguntas, ¿no? Bueno, sobre el patrimonio cultural, sobre el concepto de patrimonio cultural, bueno, yo no soy tan... Yo creo que habría que respaldarse en lo que dice UNESCO, ¿no? Sobre qué es el patrimonio cultural, y es justamente la creación humana, y que esto se plasma, ¿no? En realidad el concepto es un poco genérico, es un poco amplio, pero es aquello que también de una vez tiene significado y puede, para otras personas y para la sociedad que lo construye. Y acá, qué bueno por la pregunta, porque hay una diferencia entre patrimonio cultural y patrimonio cultural de la nación. Son dos conceptos que pueden parecer sinónimos, que pueden parecer iguales, pero son distintos. ¿Por qué? Porque el patrimonio cultural de por sí es amplio, es libre, es probablemente lo que nosotros, las manifestaciones culturales que nosotros realizamos, las danzas que bailamos, pero otra cosa es el patrimonio cultural de la nación, aquel que está expresamente declarado, aquel que está expresamente, que tiene una norma que lo protege, una norma que lo difunde, ¿no? Entonces ahí tenemos dos conceptos que, si bien pueden parecer iguales, son distintos: patrimonio cultural y patrimonio cultural de la nación. Eh, yo invitaría a la persona que hizo esta pregunta que revise la Política Nacional de Cultura. Ahí hay una definición bien interesante de lo que es patrimonio cultural. Entonces, es eso, ¿no? Respecto a la segunda pregunta sobre la ley orgánica de los gobiernos regionales, sí, efectivamente, tenemos la 27867, que es la ley orgánica de gobiernos regionales, y la 27972, la de municipalidades. En ambas se dice que, bueno, que tiene responsabilidad compartida con el Ministerio de Cultura en la protección y defensa, pero está a ese nivel nomás. O sea, en el nivel de que, ¿sabes? Gobierno regional, ayúdame a proteger, a defender el sitio arqueológico, pero cuando se trata de administrar un sitio arqueológico, ahí vienen un poco las dificultades, porque en el caso con algunos gobiernos municipales lo tienen que realizar bajo un convenio, cuando en realidad creo que podría ser un poco más sencillo esta administración. Es decir,
si un gobierno local o un gobierno regional quiere administrar un sitio arqueológico, que lo pueda realizar de una manera sencilla, sin necesidad de convenios. Entonces, yo creo que por ahí se le puede, como dije cuando comenté el tema, con esto yo creo que se puede ayudar al Estado en no cargarlo, sino aliviarle la carga en cuanto al patrimonio que sea y apoyarse en los gobiernos regionales. Ahora, sobre la cantidad o si los gobiernos regionales cuentan con los profesionales adecuados, yo creo que por el momento no tanto. Yo creo que no, porque eso es un poco consecuencia de lo anterior. Entonces, ¿qué sucede? Esperan que sea cultura quien lo realice. Entonces, en vez de que los gobiernos regionales contraten sus arqueólogos, contraten sus proyectistas, generen sus propios objetivos dentro de sus presupuestos, esperan que el Ministerio de Cultura lo desarrolle. Entonces, eso hace justamente de que no cuenten con los profesionales adecuados. Finalmente, en cuanto a la estadística, mira, yo he buscado, he indagado ahí para saber la cantidad de sitios arqueológicos que han desaparecido en los últimos años, y creo que no tenemos una estadística oficial. Existen algunos reportes, existen algunos blogs, algunas páginas donde mencionan cierta cantidad de sitios, pero no son datos oficiales, ¿no? Entonces, yo no podría decir ahorita cuánto es la cantidad de sitios arqueológicos que se han perdido, y eso, bueno, habría que ver cuántos han desaparecido de una manera, digamos, afectaciones o por el mismo procesos históricos, y cuántos han sido desaparecidos dentro de los proyectos de intervención que el Estado permite, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una inferencia y hay que ser un poco claro con el dato que se busca. Quería quizás redondear un poco, añadir algo más a las buenísimas respuestas de Pablo, diciendo que esas dos preguntas me parecen vinculadas de alguna manera, porque el desaparecer de sitios arqueológicos depende esencialmente de su ausencia en la mente de quien vive alrededor. Cuando un lugar no existe, no es reconocido, no está dentro de un censo, no forma parte de un catastro organizado, es muchísimo más fácil invadirlo, es muchísimo más fácil desaparecerlo, y por ende se vuelve incluso más difícil al final reconocerlo a nivel estadístico. Acordámonos que mientras que en Uruguay a final de 1700 tenemos un catastro urbano y rural bastante preciso, en Perú todavía estamos con un 60% del territorio que no tiene títulos de propiedad. En algunas áreas de Perú llegamos al 80%. Es literalmente inimaginable pensar que haya tanta superficie que todavía no ha sido organizada y clasificada a partir de un tipo de apropiación. Porque eso permite invasiones, permite informalidad, permite la desintegración de este espectacular patrimonio. Y a eso mismo llegó hablando un poco de cómo nace la idea de patrimonio para UNESCO. Durante la Segunda Guerra Mundial, una enorme cantidad de monumentos fue destrozada por bombas, bombardeos, invasiones, y al final de la guerra los europeos se miraron entre ellos diciendo, ¿qué hemos hecho, no? ¿Qué hemos hecho? Hemos destrozado algo que al final es de todo, porque muchos monumentos contienen un valor excepcional, universal, es decir, que habla a todos. Y ahí se va formando la idea no solo de UNESCO, sino de patrimonio como conjunto de acciones o obra humana o asa de la naturaleza que contiene unos valores universales. Eso significa que al contenerlos es capaz de hablar a todos, es capaz de comunicar una enseñanza importante a un niño, a un adulto, a un anciano,
a una persona extraordinariamente preparada, a alguien que ni siquiera sabe hablar o escribir, y, y de hecho su universalidad constituye una responsabilidad que va más allá de la sola nación que se compromete a cuidarla. De consecuencia, un sitio de patrimonio mundial es una propiedad que pertenece a todos nosotros. Por ende, todos nosotros somos responsables de todos esos 1000 y pico de sitios de patrimonio. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros esas propiedades, esos lugares, algo llega de ellos que mejora nuestra vida a través de un tipo de enseñanza. Y hay una convención que se estipuló y se firmó en 1972 acerca de la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Esta convención que sugiero a todos de leer, voy después a enviar un link, define no solamente este carácter de valor universal, sino el hecho de que un patrimonio es cultural, es natural. Y más recientemente hemos llegado a clasificarlos como patrimonios tangibles y patrimonios intangibles. No solamente tenemos monumentos o obras de arte o bosques maravillosos o montañas, sino que tenemos idiomas, tenemos literaturas, tenemos danzas, tenemos tradiciones, tenemos prácticas médicas, por ejemplo, y en todo el mundo ese sistema forma parte de un universo cultural cuyo valor es excepcional y por ende hay que salvaguardarlo. Y una última parte quizás acerca de eso es la diferencia entre salvaguardar y proteger, que parece sutil, pero en los últimos años ha adquirido cada vez más valor. Cuando nosotros hablamos de proteger, siempre pensamos en una cosa un poco paternalista, como un niño, como alguien que no es capaz de defenderse solo, ¿no? En realidad, hoy estamos pasando del término proteger hasta el término salvaguardar, porque es la conciencia y la responsabilidad del valor que esos lugares o enseñanzas o conjunto de conceptos tienen, que despiertan en cada uno de nosotros la responsabilidad hacia su salvaguarda. No pertenecen a ninguno porque pertenecen a todo y por ende tienen que llegar intactos, si no vienen enriquecidos, hasta la próxima generación. No olvidamos que algunos de esos patrimonios son culturas vivas. Las huacas que tenemos, los sitios arqueológicos, no son solo sitios arqueológicos. Muchos de ellos son lugares sagrados que permiten a las comunidades de volver a establecer un nexo con su ancestralidad. Entonces, su presencia y salvaguardia es indispensable para el mantenimiento de las culturas vivas. Y con eso, un catastro que permita defenderlas, porque una vez que están adentro de un catastro, es muchísimo más fácil saber que han sido invadidas y es muchísimo más fácil saber que existen y promoverlas de alguna manera. Hay unas preguntas y una inquietud referente a que, bueno, se menciona que como los primeros que deben proteger su patrimonio son las comunidades locales. Pero ¿qué pasa que cuando, en muchos casos, por ignorancia o desconocimiento, lo ven como un montón de arena o un sitio donde pueden sacar material para construir sus casas? No hay una debida educación de quién es el que debe de impulsar esta educación. Gobiernos regionales, el Ministerio de Cultura o de ambos, porque en la práctica, como no hay conocimiento, entonces se ve como un arenal o como un basural. Sí, yo creo que ahí es necesario, como se está haciendo ahora en el ambiente, y es el trabajar de manera multisectorial. La protección, salvaguarda o puesta en valor de un sitio arqueológico no puede ser solamente responsabilidad del Ministerio de Cultura. No puede ni debe. Debe apoyarse en los gobiernos locales, en otros sectores. En ambiente se trabaja mucho lo que se denomina multinivel, multiactor y multisectorial, y de manera transversal. Entonces, ¿por qué? Porque un ministerio igual tiene los recursos limitados, no puede abarcar todo el Perú.
Es humanamente imposible. Mire, el mismo Estado no puede llegar a todo el Perú, a los rincones más alejados. Entonces, ahí debe apoyarse en las diferentes instituciones. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Los que más llegan a los lugares más alejados es salud y educación. Entonces, ahí sí se debería trabajar a un multinivel y de manera multisectorial, ¿no? Apoyarse en otras instituciones del Estado para poder abordar este tipo de protección. Si yo quisiera añadir algo más, quizás a las palabras de Pablo, ¿quién es responsable? Dos ejemplos para todos, uno peruano, uno internacional. En los años 70 fueron encontrados por un grupo de pescadores a lo largo de una playa en el mar Mediterráneo cerca de Reggio Calabria y bronzi di Riace, los bronces de Riace, ¿no? Son dos esculturas literalmente increíbles, intactas, que fueron recuperadas por pescadores jóvenes de una aldea microscópica. Y la aldea no tenía de ninguna manera los recursos necesarios ni para restaurarlos, ni siquiera para hacer un museo. O sea, a pesar de que ellos se sentían orgullosísimos de haber encontrado algo tan importante para la historia de la arqueología mediterránea, no había forma de que ese pueblito microscópico fuera capaz de actuar con toda la infraestructura necesaria para poner en valor algo de semejante valor. Por ende, i bronzi di Riace fueron trasladados a la ciudad más grande cercana, que se llama Reggio Calabria, que forma parte del sur de Italia, de una región Calabria, y de ahí se procedió a todo el trabajo de restauración y valorización de esos monumentos que después dieron la vuelta por todo el mundo, literalmente, proyectándose para contribuir de una forma muy, muy relevante a la defensa del mundo mediterráneo clásico. Historia muy similar, Sipán, años 1980, ha habido un evento que involucra unos huaqueros y curanderos que encuentran una tumba importante, la saquean, se logra parar el saqueo, empieza finalmente una excavación científica gracias al trabajo extraordinario de Walter Alba. Se logra excavar en un momento dificilísimo de la historia peruana una de las tumbas más complejas que hayan sido hasta ahora excavadas, y de ahí se produce un problema idéntico. Es necesario trasladar al señor de Sipán a un lugar que tenga los recursos suficientes para hacer la restauración, la puesta en valor, construir un museo, y es así como el señor de Sipán es trasladado a Lambayeque, donde se construye el museo, ¿no? Una historia gemela. Pero en el caso de Perú hay un punto más que vale la pena recordar, y es que los habitantes de Sipán se sintieron de alguna manera despojados de su pasado. A pesar de saber que ellos eran los que habían dado el origen y a pesar de que la Huaca quedaba ahí y Sipán quedaba ahí, se sentían literalmente despojados, y eso produjo una fricción entre la comunidad de Sipán y la misma administración del museo. La solución fue un museo de sitio en el mismo Sipán para alojar también otras tumbas, porque de eso salieron 14, 15, muchísimas, una historia de arqueología funeraria asombrosa que permitió a las comunidades locales sentirse valorada y reconocida por su propio pasado. ¿Por qué en un lugar no sucede nada y en el otro se manifiesta un conflicto social tan grande? Exactamente por el tema de la construcción de una identidad. Porque en Reggio Calabria no había problema, o sea, todo el mundo sabía que Reggio Calabria era Magna Grecia y nunca hay nada lo había puesto en duda o en valor. Entonces, el hecho de mover algo de tanto valor
no privaba a los habitantes del orgullo de haber sido el lugar donde eso había sido descubierto. Mientras que en Zipán, donde la construcción de una identidad era una necesidad social, cultural y hasta económica, mover una herencia cultural tan importante producía una herida social. Entonces, todas esas palabras y esos dos ejemplos sirven para decir que la manera en que nosotros tratamos y cuidamos el patrimonio en Perú tiene un efecto inmediato en las culturas vivas y en la población residente de los lugares donde se realizan, por ejemplo, los hallazgos arqueológicos. Y la defensa de esa identidad es uno de los puntos claves. Tengo unas preguntas referente a que si todos los sitios arqueológicos pueden ser puestos en valor, de repente con empresas privadas, o es que en algunos casos es algo muy a largo plazo y no quisieran invertir en algunos sitios. ¿Todo es factible poner en valor? ¿O es que ahí ya tendría que intervenir el Estado de repente de manera mixta? Hay algo muy interesante en esa pregunta, y es ¿quién otorga el valor? El valor es algo que se construye socialmente. Los sitios arqueológicos no tienen valor por sí, o sea, no tienen un valor intrínseco, ¿no? Es el valor que la sociedad le otorga. Entonces, y eso tiene que ver un poco con lo que mencionamos hace un momento sobre la cantidad de sitios que tenemos. Entonces, yo creo que sí, en realidad todo sitio arqueológico puede ser puesto en valor. Pero eso justamente va a depender de lo que hay, del valor que le va a dar la sociedad y la población que vive alrededor, ¿no? Y eso no depende de la, digamos, del tipo de monumento. No significa que porque sean construcciones complejas, monumentales, tiene más valor que aquellas que no las tienen, para nada. Son como mencioné hace un momento, son sitios distintos. Pero yo creo que sí puede, todo sitio arqueológico puede ser puesto en valor. Va a depender mucho de la comunidad, de la sociedad, porque son ellos quienes le dan el valor. Y eso depende mucho también de cómo los arqueólogos transmitimos ese conocimiento. Yo eso lo conversaba con algunos colegas, porque a veces los arqueólogos tenemos lenguaje muy técnico para poder transmitir lo que significa un monumento arqueológico. Entonces, si los arqueólogos transmitimos en un lenguaje más amigable lo que significa un monumento arqueológico desde un punto de vista educativo, esto va a poder ser asimilado por más personas y evidentemente van a tener una mejor interpretación de lo que significa un sitio arqueológico. Hay también un tema de educación a ese respecto, ¿no? Sí, o sea, en 1986, cuando empecé a viajar a Perú para conocerlo, estudiarlo, en fin, trabajar con Perú, y yo buscaba los libros de escuela para leer, para ver cómo los estudiantes de primaria, secundaria conocían su propio patrimonio. Y para mí eso fue un shock, fue un golpe tremendo, porque el patrimonio prehispánico era poco más que una historieta. O sea, la historia era la historia universal. Yo no podía entender, porque yo venía de un mundo en el cual la historia era la historia del lugar donde yo había nacido, y eso no había ninguna diferencia entre el lugar donde yo había nacido y la historia universal. Y yo me imaginaba que cada país tuviera su propia historia y su propia forma de enseñarla. Entonces, hasta que nosotros seguimos enseñando a los muchachos que el pasado prehispánico es algo ahí como avulso de la realidad, ¿no? Como lejano, como una historieta que no tiene mucho valor, hasta que nosotros seguimos tratando el
en la educación, en la ancestralidad peruana. De esa forma es obvio que va a haber una dificultad en reconectarse con la evidencia material, es decir, los monumentos en el territorio. Pero si nosotros cambiamos la narrativa, y podemos cambiarla, y ha empezado a cambiar, y le damos más fuerza y más valor y más reconocimiento a esa parte ancestral, no solamente porque es bella, no solamente porque contiene obras de arte increíbles, sino porque contiene formas de tratar el paisaje que son mucho más avanzadas que cualquier otras de época preindustrial, y porque contiene en la escultura viva todos los elementos que nos sirven para responder de una forma responsable a las acciones del cambio climático que todos vamos enfrentando. Es decir, esos recursos extraordinarios no forman parte solo de un libro de historia del arte o de un museo. Esos recursos forman parte de nuestra capacidad de planificar el territorio hoy. Y esto es indispensable. No es una decoración educacional. Entonces, esa parte prehispánica tiene que formar, tiene que adherir, tiene que insertarse en el sistema educativo de primaria y secundaria constantemente, hasta que tengamos una generación de jóvenes que se sienten reconectados con su pasado, que caminan y reconocen en la huaca la misma importancia que le reconocen a una iglesia, y que le reconocen en el camino prehispánico o en el canal la misma importancia que le reconocen a un dique o un reservorio, y lo tratan con el mismo respeto. Sí. Sí, disculpe, quería un poco completar. José me hizo recordar un poco. No te escuchamos. Ahora, ¿mejor? Sí, Ya. sí. Sí, disculpe. Sí, justo como cuando comentabas esto, Adín, y era justamente lo que se menciona en el libro de tratar a los monumentos como espacios públicos, porque eso le va a permitir a la gente acceder y conocer más sobre su pasado. Entonces, eso, ¿qué sucede? Le abre una oportunidad al poblador y le amplía su espacio. No solamente el espacio físico, sino el espacio mental, ¿no? Y eso tiene que ver mucho por cómo se concibe o cómo se piensan los monumentos arqueológicos, ¿no? Los monumentos arqueológicos, si bien tienen un uso turístico, también deben ser pensados para beneficio de la sociedad. Ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Entonces, esto le va a permitir al poblador conectarse, sentirse orgulloso de un pasado prehispánico del cual es heredero. Muchas veces, sobre todo ahora ya no tanto, siempre se priorizaba un poco lo que venía de afuera, cuando en realidad lo que nosotros hemos desarrollado como sociedad, nuestros miles de años de historia nos respaldan, es este manejo tan armonioso que se tenía con la naturaleza y que ahora se está retomando mucho porque justamente en esa tecnología prehispánica se están basando para poder combatir justamente los efectos del cambio climático. Yo justamente a veces bromeaba con algunos amigos y decía, bueno, si siguen así van a descubrir lo que nuestros antiguos pobladores hacían, ¿no? No se necesita tanta tecnología. No se necesita tanta tecnología. Las captaciones de agua, las cochas, el manejo de andines, terrazas, es algo que nosotros lo hemos desarrollado hace 2000 años. No, es simplemente ver la naturaleza. Y eso se debe transmitir justamente desde los museos y desde los sitios arqueológicos. Sí, muchas gracias, Pablo, por este libro maravilloso, Arqueología, Desarrollo y Mercado. Adine, muchas gracias por enseñarnos, darnos una pauta también de que somos peruanos y que debemos amar el Perú, ¿no? Tienes cerca de 25 años acá en el Perú, y bueno, sí, en realidad somos peruanos no solamente... 35. ¿Ah? 35. Más de la mitad de mi vida. Wow. Oh, caramba. Sí. Y bueno, entender que somos peruanos... Sí, bueno, te decía que entender nosotros que somos peruanos no solamente cuando juega la selección del Perú,
o cuando cantamos una que otra canción criolla, ¿no? Justo relacionado con el fútbol. Promover más nuestra identidad nacional, conocer nuestra historia, porque uno no ama lo que no conoce. Entonces es una labor del Estado y de cada peruano para resaltar más lo nuestro, conocer nuestro pasado. Bueno, muchas gracias a ambos por esta presentación del libro. Quería dejarlos a ustedes para sus palabras finales. A ver, Adín, por favor. Sí. Bueno, ante todo, quiero agradecer como dije al principio, una librería valiente que no se deja asustar por la pandemia más grande de la historia del planeta y que con mucha fuerza va adelante promoviendo los libros importantes y mejores. Y este pequeño, gran libro contiene unos pensamientos mayores que, si aplicado, tienen realmente la oportunidad de cambiar la cara y la historia del patrimonio peruano. Por esta razón, nuestra cátedra es tan orgullosa de participar a su promoción y a su difusión. Es decir, finalmente encontramos en el mundo de la arqueología una forma de observar al patrimonio que se abre a sus aliados territoriales y no se cierra eso. Y gracias a ese camino tenemos finalmente un horizonte mayor que nos acerca a la verdadera defensa que constituye la devolución de la identidad cultural de Perú. Así que muchísimas gracias, Pablo, por ese trabajo mayor y fantástico. Gracias. Bellas palabras, Odín, muchísimas gracias. Igual, Heber, en realidad, muchísimas gracias a ti, a Librería El Caminante por darme esta oportunidad. Digamos, es un trabajo que, bueno, ha tomado algunos años, pero yo creo que hay esperanza. Hay mucha esperanza en poder trabajar por un Perú mejor, en poder darle a los sitios arqueológicos el sitial que merecen, darle a la historia del Perú el valor que tiene realmente, ¿no? Es el valor del cual nos sentimos orgullosos, del cual cuando salimos del país lo apreciamos cada vez más, y es un valor que lo vamos a construir todos, lo vamos a construir Estado, empresa privada, comunidad, academia, como la Cátedra UNESCO, que nos está apoyando en este trabajo. Y es un trabajo, como ya lo dije y ya lo menciono, multidisciplinario. Y es un trabajo de largo plazo. Pero yo creo que ya, como alguna vez también he escuchado, los mismos arqueólogos estamos saliendo un poco de esta burbuja que nos encerraba en nuestro sitio y no veíamos lo que sucedía alrededor, pero ya hay una corriente que justamente ve a los monumentos como esto, como recursos que son necesarios para contribuir al desarrollo de nuestro país, porque es nuestra herencia cultural justamente la que nos distingue y la que va a ser la base para nuestro progreso. Gracias, Eder, y gracias también a todos los que se han podido conectar. En realidad muy agradecido con ustedes. Muchas gracias a todos. Librería El Caminante se despide el día de hoy.